Televisa presenta. Hola, Hola. amigos. Hola. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a tratar como principal tema qué es la retórica y sus principales características. Alexander, ¿tú conoces qué es la retórica? Claro, Sofía, yo te puedo decir que es la retórica. La retórica es el arte de persuadir y comunicar efectivamente a través del uso del lenguaje. Es decir, se enfoca en formar las palabras y los discursos que se utilizan para influir a una audiencia determinada y logrando un propósito en específico, ya sea convencer, informar, entretener o motivar. En su esencia, la retórica se basa en el estudio de la estructura y el poder del discurso. Los retóricos analizan cómo se organizan las ideas, cómo se seleccionan las palabras y cómo se utilizan los argumentos retóricos, como la metáfora, la analogía y la hipérbole, para construir argumentos persuasivos. Te puedo decir que un aspecto clave de la retórica es la consideración de la audiencia, ya que esto es muy importante, porque los retóricos deben entender a quién se dirigen y para ello deben adaptar su mensaje en consecuencia. Esto implica conocer las creencias, valores y emociones de la audiencia para poder conectarse con ellos de una manera efectiva y clara. Además, también te puedo decir que la retórica abarca el estudio de la ética y la honestidad en la comunicación. Los retóricos deben considerar la integridad de su mensaje y ser conscientes de cómo sus palabras pueden influir en la audiencia. En resumen, te puedo decir que la retórica es el arte de utilizar el lenguaje de manera persuasiva y efectiva en un campo de estudio que examina cómo se estructuran los discursos. Wow, Alexander, eso me ha ayudado mucho para mi trabajo. Espero te sirva mucho en tu materia de argumentación y debate, Sofía. Gracias, Alexander. Ha sido un gusto. Wow, de verdad es que tu intervención y tu acotación a este tema me parece muy interesante, pero me gustaría conocer más sobre los elementos dialécticos de la comunicación. Claro que sí, yo creo que mi amiga Carla te puede ayudar en eso. Ay, qué interesante. Cuéntame, ¿de qué se trata? A ver, les voy a aclarar. Las formas dialécticas de la comunicación hay en diversidad y todo. Primero hay que entender qué es un dialecto. El dialecto es una forma determinada de hablar en cualquier región o un determinado lugar. Ese es un dialecto. Vamos a aclarar que hay varios tipos de dialectos. Por ejemplo, el dialecto geográfico. El dialecto geográfico se da en cada zona o lugar que una persona se expresa. Por ejemplo, el dialecto de la sierra o costa. El dialecto de la sierra, por ejemplo, nosotros podemos hablar típicas expresiones de como que achachay, qué frío, o de Como que, qué calor. como que qué Wow. calor, y el dialecto de la costa podría decir, como siempre habla la gente costeña, que puede decir Oye, hoy, exactamente. Y el dialecto social es como nosotros nos desenvolvemos en el ámbito social, ya sea en el trabajo, en nuestro hogar o en la vida diaria, o sea, en la sociedad, por ejemplo, cómo una persona se desenvuelve en el dialecto social, determinando ciertas expresiones u otras. También hay el dialecto, también hay el dialecto los dialectos locales, que eso ya pertenecen a un sector determinado por sus habitantes, lengua o religión que prediquen. También los dialectos contextuales presentan diversas formas de elaboración dependiendo del contexto o uso, idioma o formal, estándar o medio bajo. Y también de lo más importante que a mí me ha llamado los dialectos históricos. Es un dialecto que presenta su propia histórica de elaboración, que parte de la historia o lengua a la que pertenecen y que siempre va a provenir, digamos, de siempre un antecedente histórico. O sea, ¿quieres decir que achachay proviene de una palabra tan antigua que se podría remontar a las épocas de los incas y que actualmente se conoce? Sí puede ser, pero más en Latinoamérica. Exacto, tomando en cuenta que los incas tenían su asentamiento en la parte del Perú y parte del Ecuador. Ujú. Me parece muy interesante tu intervención. muchas gracias Carla por tu aportación, de verdad que ha sido muy interesante. Pero a mí me quedó una duda. Si es que ya conocimos un poco acerca de los elementos dialécticos, quizás deberían existir también los elementos eh, retóricos. Pero esta rama de la comunicación es muy amplia, entonces considero que los más importantes son los elementos retóricos y de la argumentación. Claro que sí. ¿Tú sabes acerca de esos? Claro. Yo te voy a explicar acerca de un poco de los elementos retóricos y dialécticos. Muchas gracias. Bien, partiendo como punto inicial cuando hablamos de los elementos retóricos y dialécticos, tenemos que enfocarnos más en el principio de que estos se dividen en varias características. Cuando partimos de elementos retóricos y queremos hablar, empezamos con un concepto de que son un grupo de figuras
que se pueden utilizar mediante la oratoria o los diferentes debates dialécticos. Por ejemplo, cuando queremos debatir acerca de un tema en específico, puede ser en ciencias políticas, en ciencias naturales, en ciencias que afecten a la sociedad o tengan un punto inicial para nuestra sociedad, crítico tanto como inicial. De igual manera, podemos partir también con esta idea en que los elementos tanto dialécticos y retóricos de esta forma hacen como la función de recursos que ayudan a temas literarios argumentativos que proporcionan al orador de una forma herramientas argumentativas de diferentes dialectos. Cuando hablamos de esto, también podemos tener en cuenta que en estos diferentes dialectos, tanto de manera interventiva o de manera retórica, tenemos características como son la invención. Cuando nos referimos a la invención, tenemos que tomar en cuenta como puntos que son la que está primero orientada a pensar lo que queremos decir en función del público. ¿Cómo podemos querer canalizar las ideas que tenemos en referente al público? Por ejemplo, cuando queremos hablar o expresarnos acerca de un tema que nos haya tocado tanto en la universidad, en el colegio, un tema principal, o también podemos decir en la disposición. ¿Qué es la disposición? La disposición es cuando nos organizamos y estructuramos diferentes ideas, es decir, una evolución a las ideas de manera más concreta que faciliten el apoyo de las mismas como ideas principales. También podemos fingir como segundo punto o dar a conocer como segundo punto la elocución. ¿Qué es la elocución? La elocución se maneja de manera en la que buscamos una forma que haya de expresarse, de decirse, pero con formas más claras, de manera más coherente y que llegue al público de una manera más sensata o crítica. También podemos dar que es la memoria, cuando nosotros queremos memorizar acerca de un concepto, de una idea que después próximamente queremos dar a conocer o informar mediante dialectos o informativos que ayuden o aporten algo a la sociedad y al público. Y como punto referencial te puedo decir que mediante hablamos de la socialéctica Perdón que te interrumpa. Entonces, tengo una duda. Si es que estamos hablando de los elementos retóricos, ¿podemos decir que estos elementos son aquellos que nos ayudan a persuadir en la audiencia en la cual queremos llegar y que nuestro mensaje sea convincente con ayuda de todas estas figuras retóricas o también podemos ir literarias? ¿Vas a hablar acerca de eso? Claro que sí. Cuando tomamos figuras literarias, tenemos figuras literarias que ayudan al impulso de la imagen como figuras retóricas, es decir, como formas o convenciones de emplear las palabras, dotarlas de expresividad. En sí, queremos dar una vivacidad o un nuevo aspecto que ayude al sorprender y emocionar para surgir y lograr persuadir a la audiencia. Yo como este punto te puedo decir que en esto tenemos lo que es el dialecto retórico y en lo que se manifiesta como sus características. Muy bien, Sofía, gracias. Bien. Dame los 5. Ya teniendo claro esto, yo creo que estamos un poco listos para debatir. Muy interesante, la verdad. Un tema muy importante para nuestra carrera. Creo que aporta bastante a la idea que tenemos también a futuro. Ahora que estamos cerca de unas nuevas elecciones presidenciales debido a que ya no vamos a tener presidente, creo que sería un buen tema a debatir la paridad de género que se propuso en el país. Claro, en este caso la paridad de género en inscripción de binomios presidenciales se da de acuerdo al artículo 22 de la Constitución del Ecuador, numeral 6, que establece que la mujer tiene iguales condiciones que el hombre, tanto en el ámbito laboral, civil, cultural, político y social. Por ende, se da a conocer que en un binomio presidencial debe ir la equidad de género. ¿Qué quiere decir la equidad? Poner en condiciones iguales a todos los ciudadanos o a todas las personas en común. Ok, con lo que tú acabas de decir me entró una duda y creo que es una pregunta muy importante. ¿Tú crees que es necesaria la paridad de género para las personas que van a entrar a gobernar en nuestro país? Y si es así, ¿por qué? Claro, puesto que en este tema y en este punto debemos de argumentar, debido a que años atrás se ha visto que el papel de la mujer no ha sido incluido en la sociedad, debido a la discriminación, a la supuesta incapacidad que tiene la mujer. Sin embargo, en los últimos años debemos tomar en cuenta que la mujer ha alcanzado varios propósitos, tomando en cuenta que mujeres desde la antigüedad no solo se han desarrollado en la parte
y en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de la ciencia, como es Marie Curie, una de las primeras mujeres en la historia en ganar un premio Nobel a la ciencia, creando un reactivo como es el radio, el cual, tomando en cuenta como es en estos tiempos la mujer en la política, también ha aportado grandes aportes a la sociedad. Como puede ser esta mujer y esta gran luchadora Dolores Cacuango, quien luchó por los derechos de los indígenas y quien luchó por las mejores condiciones de vida de ellos. Ok, pero yo quizás no me encuentro muy de acuerdo contigo, ¿Por qué? porque uno al lanzarse para representar o ser un representante, en el caso sea presidencial, ya sea presidente, vicepresidente, no es algo de fuerza, no es algo que se necesite o en algo que los hombres podamos ganar, sino más bien creo que es algo de cómo tú puedas gobernar y que si es que estás en las condiciones de hacerlo. Claro, tomando en cuenta que tanto hombre como mujer están totalmente capacitados para lograr y gobernar un país. Exacto. Tomando en cuenta que también un punto importante aquí es partir desde el liderazgo, lo que esto hace es que la participación en el ámbito de las mujeres, tomando en cuenta el género femenino, están en peligro, tanto en el ámbito local como en el ámbito mundial. ¿Por qué digo esto? Porque debido a situaciones machistas de parte del hombre, existe una desigualdad de género. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hombre y mujer son capaces de gobernar y hacer un buen trabajo para la sociedad. En eso tienes mucha razón, Andrea, ya que el punto equitativo es muy fundamental para el tema que acabas de analizar. Exacto. Además, debemos tomar en cuenta que últimamente el empoderamiento de la mujer ha sido un tema de estos días y de estos años. Como por ejemplo, la mujer ya no está para quedarse en la casa, son lo que dicen los hombres machistas. O tal vez es una simple idea que lanzan los hombres. Pero concuerdo que la participación debe ser igualitaria de las mujeres en toma de decisiones, de promoción de política, de igualdad y en todos sus ámbitos, porque tanto hombre y mujer son capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Wow, la verdad es que me ha parecido muy interesante el tema que hemos tratado el día de hoy, tanto en cómo influye el empoderamiento de la mujer, la argumentación y cómo también el hecho de recursar tanto ideas o pensamientos que tenemos acerca de un tema es muy fundamental para el estudio de nuevas conciencias o carreras que tenemos. No. Yo creo que 3 contra 1 es muy injusto. Así que, chao. Bye. Bye. El derecho como argumentación. Podemos decir que es una clave fundamental para entender a fondo muchos problemas en la teoría del derecho. También para actuar con sentido del contexto de las diversas prácticas jurídicas de los estados constitucionales. Dar en cuenta que esta dimensión exige, por lo demás, una teoría compleja que se integra los componentes formales, materiales y pragmáticos. También podemos decir que frente a las concepciones del derecho como norma, como hecho, como valor que caracteriza respectivamente al normativismo, al realismo jurídico y al justnaturalismo. Se propone aquí un cuarto enfoque que consiste en ver el derecho como argumentación y que cobra especialmente en la relevancia en las sociedades democráticas. Sin embargo, no hay una única forma de entender la argumentación jurídica. Aunque conectadas entre sí, en el trabajo se distinguen 3 concepciones: la formal, la material y la pragmática. Muchas cuestiones se plantean en el ámbito de la teoría de la argumentación jurídica pueden resolverse o aclararse, teniendo en cuenta esa triple perspectiva. También podemos decir algunos objetivos del derecho como argumentación, que serían: 1. Descubrir la centralidad de la argumentación en el derecho. 2. Identificar los problemas comprendidos en la praxis argumentativa. 3. Conectar la praxis argumentativa con el sentido mismo del derecho, vinculado con la justicia y su realización. 4. Reconocer las diferencias que se comprueban entre la interpretación y la argumentación en el campo del derecho. 5. Identificar las diferentes dimensiones implicadas en la argumentación jurídica, elementos lógicos, formales, dogmáticos, retóricos, etc. Voy a dar la conclusión general. La retórica y la argumentación es casi lo mismo, como les dije al principio, casi lo mismo. Los dos se basan en argumentación correcta, basarnos en las leyes, normas para poder argumentar correctamente en sí.
al momento de argumentar o usar la retórica hay que estar muy seguros de nosotros para poder para poder que nos entiendan correctamente todos los puntos de vista que queremos llegar, si fuese en este caso sería en un juzgado, en un caso, o hablar con un cliente. O sea, explicarnos, expresarnos correctamente, que nos lleguen a entender y estar siempre muy seguros de nosotros mismos. Son muy buenas. Nosotros como futuros abogados debemos saber utilizar muy bien la argumentación y la retórica para poder argumentar correctamente. Al momento de estar muy seguro de lo que decimos y estar completamente seguros, o sea, muy seguros de lo que vamos a decir y seguir adelante. Del binomio presidencial, está muy bien que haya mujeres en el Estoy de acuerdo con que exista binomio presidencial en el país porque en lo largo de toda la historia de nuestro país nunca ha habido elegido una mujer presidente o llegar al punto de ser una mujer presidente. Sería un poco que le están discriminando el derecho de ser elegido por el pueblo, pues no sé si estoy en el correcto, pero también que todas las mujeres pueden tener la misma capacidad de un hombre en el mandato presidencial y cualquiera pueda llegar al cargo. Esperemos que cambie este punto de vista de las personas, porque seguimos siendo un poco retrógradas todavía, que todavía seguimos desde el punto de vista machista, que solo los hombres pueden ser elegidas, solo los hombres pueden llegar al cargo de presidente. La variedad de género en binomios presidenciales. Hay muchas organizaciones que quieren incluir en nuestro país, incluir que se puedan elegir a mujeres como presidentas. Una de las distintas organizaciones es la sociedad civil que busca los binomios presidenciales. En las próximas elecciones que se van a elegir, es un claro ejemplo, quieren que haya una mujer y un hombre porque todos somos capaces de llegar al poder y poder gobernar un país. Las mujeres tienen la misma eficacia que un hombre. No es porque ser mujer ella puede tener menos eficacia o peor, o ser un peor mandato. Pero lo tienen que tomar las decisiones son la CNE. Ellos han estado un poquito difícil de encontrar la solución para poder ingresar a una mujer. La primera es una presentación de mujer. Hay unas mujeres que pueden estar a punto de empezar entrar al binomio presidencial. Por ejemplo, que el CNE ya quiera aprobar, no hay una mujer. Sería bueno para poder el gobierno. También hay muchas más organizaciones que están apoyando que haya hombre y mujer en las elecciones, porque si nos están diciendo que le están discriminando el derecho a las mujeres, y cuál no es verdad. En sí es un poco verdad y a la vez no, porque la aprobación está a cargo del CNE y el CNE es el que está negándoles a poder